Cuando salió del coche, pensé que era solo otro pasajero extraño. Pero al mirar en el asiento trasero, vi un sobre grueso con $100 en billetes doblados. Al principio pensé que era un error, hasta que vi la nota sujeta con un clip. La letra temblorosa decía solo 3 palabras. Ayuda, por favor. Mi nombre es Alejandro Torres, tengo 39 años y llevo casi 7 conduciendo para Uber. He recogido conductores ebrios, parejas que discutían y ejecutivos silenciosos. Pero esa fría noche de martes, algo se sintió diferente desde el principio. Subió al coche sin mirarme a los ojos y se pasó todo el trayecto agarrando el teléfono con fuerza. Cuando paró en la esquina y me dio el dinero, simplemente me dijo que no necesitaba darle cambio. No sabía que ese papel me convertiría en la única persona capaz de hacer algo. Pero en ese sobre había algo que cambiaría todo lo que creía sobre ese pasajero. Hace 7 años, mi trabajo consiste en recorrer la ciudad mientras casi todos duermen. Soy conductor de una app de transporte, pero en la práctica soy una especie de testigo silencioso de lo que ocurre de madrugada en Guadalajara. He llevado a todo tipo de pasajeros. Ejecutivos exhaustos que no dicen ni una palabra, jóvenes borrachos que lloran por amores que nunca regresan, mujeres solitarias que cuentan historias solo para sentir que alguien las escucha. Y aunque he visto muchas cosas raras, esa noche algo se sintió diferente desde el momento en que acepté el viaje. Era un martes frío, con una fina llovizna que se pegaba a las ventanillas del coche como pequeños fantasmas. Eran poco más de las 2 de la mañana. Estaba a punto de terminar mi turno cuando la aplicación emitió un pitido, mostrando un punto de recogida en una calle casi desierta cerca del centro histórico. El nombre del pasajero aparecía solo como Luis R., y la foto de perfil era una sombra genérica. Si no fuera por el instinto de querer correr una carrera más antes de irme a casa, la habría ignorado. Al llegar, vi a un hombre de pie bajo el toldo de una farmacia cerrada. Llevaba un abrigo oscuro y mantenía la cabeza gacha, como si intentara esconderse de la tenue luz de las farolas. Por el retrovisor lo vi dudar unos segundos antes de abrir la puerta trasera. En cuanto subió, un olor a algo que no pude identificar, una mezcla de perfume amaderado y alcohol, invadió el coche. «Buenas noches», murmuré, esperando una respuesta, pero no dijo nada. Simplemente escribió el destino en la aplicación, un barrio residencial a casi 40 minutos. El silencio no era nada nuevo para mí, pero había algo en su actitud que me incomodaba. Mantenía las manos entrelazadas sobre las piernas como intentando contener un temblor, y de vez en cuando respiraba hondo como si necesitara convencerse de quedarse sentado. En el primer semáforo me miré discretamente al retrovisor. Era la primera vez que veía su rostro con claridad. Piel pálida, barba incipiente, ojos hundidos y rojos. Pero no era solo cansancio, parecía miedo o culpa. Quería preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero contuve la curiosidad. Después de tantos años conduciendo, he aprendido que algunos pasajeros solo quieren llegar a donde necesitan ir, sin preguntas. Aún así, la sensación de que debía decir algo persistía en mi mente. La ciudad transcurría silenciosa tras las ventanas. Plazas vacías, fachadas cerradas, farolas parpadeando como si estuvieran a punto de apagarse. Mientras conducía, noté que mis dedos apretaban el volante con más fuerza de lo habitual. No sabía por qué, pero algo me decía que esta no sería una carrera cualquiera. Y tenía razón. Si te gustan las historias reales que te hacen pensar 2 veces antes de confiar en extraños, deberías suscribirte ahora, porque lo que pasó después todavía me quita el sueño. El viaje continuó en absoluto silencio durante varias cuadras. El único sonido era el del motor al ralentí y el zumbido constante de los limpiaparabrisas arrastrando el agua fina que insistía en caer. Intenté concentrarme en la carretera, pero su presencia parecía llenar todo el espacio, como un peso que no podía ignorar.
De vez en cuando movía el cuello, como si buscara algo afuera, pero siempre volvía a bajar la cabeza. No estaba segura de si era mi paranoia, pero estaba segura de que evitaba mirarme. Incluso cuando le pedí que confirmara la dirección, simplemente asintió sin levantar la vista. En el cruce con la avenida principal, el semáforo cambió, y allí, detenido, sentí que la temperatura del coche bajaba de repente. Me pasé las manos por los brazos, intentando protegerme del frío. Fue entonces cuando noté que sostenía algo en las manos. Parecía una cartera, pero era más grande y estaba envuelta en una tela oscura. Pasaba el pulgar por el borde del bulto, un movimiento repetitivo que me provocó un escalofrío. Respiré hondo, buscando una explicación. Quizás solo era dinero, algún documento importante. Pero la forma en que lo agarraba no era normal. Sentía que si lo soltaba, perdería el poco control que le quedaba. Cuando cambió el semáforo, murmuró algo. No lo entendí. Giré la cabeza y le pregunté si había dicho algo. Negó con la cabeza, pero su voz era tan baja que apenas lo oí. ¿Qué tan lejos está? Miré el tablero. Faltaban 32 minutos para mi destino. Confirmé la información y seguí conduciendo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Con cada minuto que pasaba, la sensación de que llevaba a alguien al borde del colapso se intensificaba. La lluvia arreció. Los faros del coche iluminaban los charcos de la calle, creando reflejos que lo distorsionaban todo. Por un instante me sorprendí imaginando que tal vez huía de algo o de alguien. Al pasar la rotonda cerca del antiguo hospital, se quedó allí, inmóvil, con la frente pegada al cristal. Fue entonces cuando noté que respiraba entrecortadamente, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Quería preguntar, quería saber, pero guardé silencio, porque en el fondo una voz me decía que quizá era mejor no saber. Y fue en ese preciso instante que soltó los dedos y dejó caer el paquete en el banco a su lado. Fue entonces cuando todo empezó a descontrolarse. No sabía si debía fingir que no lo había visto. El bulto oscuro estaba allí, tendido en el asiento junto a él, como una confesión silenciosa que no le había pedido presenciar. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Mantenía la frente pegada al cristal, respirando de una forma que parecía un sollozo ahogado. Apreté el volante con más fuerza, intentando mantener la vista en la carretera, pero fue inútil. Mi mirada volvía una y otra vez al retrovisor. Las farolas parpadeaban afuera, iluminando el contorno de la tela. Era un objeto pequeño, pero cargado de significado. Podía sentirlo. A medida que la lluvia arreciaba, me di cuenta de que mi respiración también era diferente. Más corta, más urgente. Era como si una parte de mí comprendiera que, a partir de ese momento, cualquier cosa podía pasar. Entonces extendió lentamente la mano, tomó el paquete y, sin mirarme, lo colocó en la consola central, a mi vista, como si quisiera que lo viera, como si fuera una advertencia. ¿Puedes acelerarlo? Su voz era baja, ronca, casi suplicante. Asentí en silencio y pisé el pedal, sintiendo que el coche ganaba velocidad. Al pasar el paso elevado, mantuvo la mano apoyada en la tela, respirando profundamente, como contando los segundos hasta que algo terminara. Intenté pensar en alguna excusa para iniciar una conversación, para romper el pesado silencio, pero ninguna palabra me parecía adecuada. Y, por dentro, empecé a sentir un miedo inexplicable. No era miedo a él, era miedo a lo que llevaba dentro. Al estrecharse el camino, bajé la velocidad. Fue entonces cuando finalmente se giró y me miró por el retrovisor. Su mirada estaba tan vacía que parecía que no cabía nada más. Sin esperanza, sin alivio, solo un profundo agotamiento, de esos que te destrozan. ¿Alguna vez tuviste que hacer algo que no querías hacer, pero sabías que era la única salida? Preguntó sin apartar los ojos de los míos. Abrí la boca, pero no salió nada.
porque, por mucho que lo intentara, no había una respuesta correcta a esa pregunta. Entonces apartó la mirada y volvió a apoyar la frente contra la ventanilla. Consideré detener el coche y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me lo impidió. Quizás era el miedo a descubrir que la verdad era mucho peor que cualquier suposición. Y fue allí, cuando el sonido de la lluvia se hizo más fuerte que mis pensamientos, que me di cuenta de que no había vuelta atrás en esa carrera. Intenté concentrarme en el camino, pero con cada kilómetro que recorría, la sensación de que me arrastraban hacia algo que no me pertenecía se intensificaba. La lluvia arreciaba, impidiendo casi ver con claridad. El sonido de las gotas sobre el techo parecía el tic-tac de un reloj que avanzaba hacia algo que no podía comprender. El paquete permaneció allí, cerca de mi mano, como si tuviera vida propia. Quise preguntar qué era, pero no pude. Un viejo miedo crecía en mi interior, el mismo miedo que sentía de niña, y me despertaba en mitad de la noche, segura de que alguien me observaba en la oscuridad. No dijo nada más. Simplemente respiraba hondo, haciendo largas pausas, como si intentara convencerse de no rendirse. De vez en cuando, se llevaba la mano a la cara y se limpiaba algo que no podía ver bien, quizá sudor, quizá lágrimas. Podía fingir que no entendía, pero todo mi ser me gritaba que este hombre estaba al límite. Pasamos una gasolinera iluminada por las frías farolas. La luz atravesó el coche, revelando detalles que me dejaron sin aliento. La tela estaba húmeda por un extremo, manchada de una tonalidad oscura que parecía sangre. Aparté la vista rápidamente, intentando convencerme de que era solo agua de lluvia. Pero la duda persistía en mi mente. Al girar hacia la avenida principal, cambió de postura, enderezó la columna, respiró hondo y cerró los ojos, como si se rindiera ante lo inevitable. Fue en ese momento que me di cuenta de que yo también estaba conteniendo la respiración, como si todo mi cuerpo quisiera dejar de sentir nada. El GPS decía que me quedaban 20 minutos. Parecía poco tiempo, pero a mí me pareció una eternidad. Sabía que con cada metro que pasaba, me alejaba de la seguridad de lo predecible. ¿Crees que algunas personas simplemente no tienen elección?, preguntó de repente, sin abrir los ojos. La pregunta me pilló tan desprevenido que tardé un rato en responder. Mi voz salió ronca y débil. No lo sé, tal vez. No dijo nada más, pero su suspiro, largo y cansado, me indicó que hablaba de sí mismo. Al llegar a un cruce abrió los ojos y me miró fijamente por el retrovisor. Su mirada era tan vacía que me hizo apartar la vista. Y entonces me di cuenta de que había sacado algo del paquete. Algo que brilló brevemente antes de desaparecer en el bolsillo de su abrigo. Respiré hondo, intentando mantener las manos firmes en el volante, porque en ese momento supe que cualquier pregunta podía desencadenar algo que no estaba preparada para afrontar. Y fue solo entonces que me di cuenta de que todavía había un sobre dentro del paquete, y que lo había dejado allí a propósito. No sabía si debía tocar ese sobre. Saber que estaba allí, a centímetros de mi mano, me hacía latir el corazón con tanta fuerza que me dolía. El coche parecía cada vez más pequeño, como si la propia cabina se cerrara sobre mí. Apoyó la cabeza en el reposacabezas y cerró los ojos. Durante unos segundos lo observé por el retrovisor, esperando que dijera algo, que me pidiera que me devolviera el sobre, pero no se movió. El silencio era tan denso que parecía llenar el aire. La curiosidad me ardía por dentro. Necesitaba saber qué había allí. Quizás un nombre, una dirección, una explicación para todo lo que no entendía. Al detenerme en un semáforo en rojo, respiré hondo y extendí la mano, lentamente, como si temiera despertar a una bestia dormida. Toqué el sobre con las yemas de los dedos. Era grueso y pesado. Sentí la textura del papel húmedo por los lados, como si hubiera estado expuesto a la lluvia antes de llegar a mi coche. Lo saqué discretamente intentando no hacer ruido. Se me aceleró el corazón al darme cuenta de que seguía con los ojos cerrados, ajeno a lo que hacía.
El semáforo cambió. Volví a agarrar el volante con la mano izquierda, manteniendo el sobre apoyado en mi pierna derecha. Cada segundo parecía una hora. Sabía que una vez abierto, no habría vuelta atrás. Esta historia me absorbería por completo. Pero necesitaba saberlo. Esperé hasta el tramo más oscuro de la avenida, donde las farolas estaban apagadas, y abrí con cuidado la solapa del sobre. Dentro había un fajo doblado de billetes de 100 reales, muchos más que en cualquier otra carrera que hubiera hecho, y entre el dinero, un papel más pequeño y arrugado. Me temblaban tanto las manos que tuve que respirar hondo para no romperlo todo. Lo desdoblé lentamente, sintiendo un sudor frío correr por mis sienes. Cuando pude leer las palabras escritas con letra pequeña y temblorosa, se me revolvió el estómago. Por favor, no se lo digas a nadie. Necesito ayuda. Lo sabrás si se lo digo. La frase era tan absurda que tuve que releerla 3 veces. Miré por el retrovisor, esperando alguna reacción, pero él permaneció en la misma posición, con los ojos cerrados como si nada hubiera pasado. Por un momento pensé que era una broma, que en cualquier momento abriría los ojos y se echaría a reír diciendo que era solo una broma tonta. Pero su rostro no mostraba rastro de humor, solo cansancio. El GPS anunció que nos quedaban 15 minutos para llegar a nuestro destino. No sabía si parar el coche y preguntarle qué quería de mí o seguir fingiendo que no había leído nada. Para cuando volví a colocar el sobre en la consola, tenía las manos tan frías que apenas podía sujetar el volante, porque en el fondo ya sabía que, hiciera lo que hiciera, había sido elegido para presenciar esto. Y fue allí, con la voz ahogada en la garganta, que comprendí que ese grito de ayuda podía costar mucho más de lo que estaba dispuesta a pagar. Seguí conduciendo como si nada hubiera pasado, pero por dentro todo parecía desmoronarse. Mi mente daba vueltas, intentando comprender el significado de esa nota. ¿Quién necesitaba ayuda? ¿Era él? ¿O alguien a quien mantenía en silencio, como una sombra que los envolvía a ambos? El dinero me pesaba en el regazo más que piedras. Consideré devolver el sobre a la consola, fingiendo no haberlo visto, pero era demasiado tarde. Desde el momento en que leí esas palabras, dejé de ser solo un conductor. Era un cómplice. O quizás la única posibilidad de escapar de algo. Nunca abrió los ojos. Simplemente respiraba, siempre con ese ritmo lento y mesurado, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Intenté buscar señales, cualquier detalle que me indicara que estaba mal interpretando, pero su silencio era como un abismo. Pasé por un paso elevado iluminado por una sola farola parpadeante. La luz amarillenta se filtraba a través del cristal, revelando una mancha en el puño de mi abrigo. Parecía reciente. No supe si era sangre o solo tierra, pero el escalofrío que me recorrió la espalda era el mismo. Al detenerme en un semáforo, apreté el volante con tanta fuerza que me hormigueaban los dedos. Pensé en hablar, decirles que había leído la nota, preguntar quién era él y que necesitaba ayuda, pero no me salía la voz. Quizá por miedo, quizá por instinto. El semáforo cambió y el coche avanzó lentamente. Cada metro parecía sumergirme más en algo que no había elegido. Volví a mirar por el retrovisor y esta vez me miraba. Sus ojos estaban abiertos, oscuros, sin rastro de sorpresa, como si supiera que lo había leído todo. Por un momento pensé que iba a decir algo, pero simplemente apartó la mirada y volvió a apoyar la cabeza contra el cristal. Su respiración se volvió más pesada, más entrecortada. Sentí un vuelco en el estómago. Esa fue la confirmación que no quería. Él lo sabía. Y quizá esperaba que yo hiciera algo. El GPS anunciaba 10 minutos para el final, pero sentía que algo iba a explotar en cualquier momento. Tenía que decidir si continuar hasta mi destino o detenerme y pedir ayuda. En efecto, si esta historia te recuerda a una situación que hayas vivido, una decisión que parecía insignificante pero que lo cambió todo, comenta abajo. Leo todos los mensajes. Respiré hondo, intentando recuperar el control, pero al mirar atrás me di cuenta de que apretaba el paquete contra el pecho, como si fuera lo único que mantenía unido al mundo. Y fue allí,
mientras el coche se deslizaba por calles que parecían todas iguales, cuando me di cuenta de que tal vez yo era la última persona a la que él tenía el coraje de pedir ayuda. El resto del viaje se convirtió en un borrón de imágenes que jamás olvidaré. Las calles vacías pasando rápidamente ante las ventanas mojadas, el pálido reflejo de las farolas proyectando extrañas formas en el techo del coche, y ese sobre, demasiado pesado para ser solo dinero. Intenté recordar todo lo que había aprendido durante años conduciendo de noche. La habilidad para detectar pasajeros peligrosos, la intuición que siempre me ayudaba a salir de situaciones incómodas. Pero nada en mi experiencia me preparó para ese silencio lleno de preguntas. Se quedó abrazado al bulto con los ojos cerrados, pero de vez en cuando sus hombros se estremecían, como si contuviera un llanto que no podía evitar. Quise preguntarle, quería saber si estaba seguro de que no quería hablar con nadie, pero la sensación de que cualquier palabra podría alterar el poco equilibrio que le quedaba me mantuvo en silencio. La avenida principal terminaba y entramos en un barrio más antiguo, con casas bajas y muros altos. Las luces estaban más espaciadas, creando largos tramos de oscuridad. Con cada cuadra, me preguntaba si me pediría que parara, si abriría la puerta y desaparecería, dejándome con esa duda para siempre. Al pasar junto a una iglesia cerrada, abrió los ojos y se quedó mirando por la ventana durante varios segundos, como si intentara capturar la imagen. Luego murmuró algo que apenas oí. Aquí es donde empezó todo. Sentí una opresión en el pecho, pero no me explicó nada. Simplemente apoyó la frente contra el cristal otra vez y suspiró, tan profundamente que casi pensé que me desplomaría. Los últimos 5 minutos se sintieron como horas. El GPS indicaba que nuestro destino estaba al final de la calle, pero ninguna casa tenía el número en la pantalla. Disminuí la velocidad, buscando alguna señal, alguna pista que indicara que estábamos en el lugar correcto. «Puedes detenerte aquí». Su voz era baja, pero firme. Estacioné el coche cerca de una puerta metálica sin señalizar. Se quedó allí parado unos instantes, respirando de una forma que me hizo estar segura de que esa era la parte más difícil. Entonces, sin mirarme, me extendió la mano con el sobre. El mismo sobre que ya había abierto. «Esto es para ti», dijo, con un tono tan extraño que parecía más una confesión que una oferta. Negué con la cabeza, confundida. Intenté devolvérselo, pero insistió. Le temblaba la mano. Cuando me di cuenta de que no lo iba a aceptar, retiré el sobre con cuidado. «Gracias por no preguntar», susurró. Y antes de que pudiera decir nada, abrió la puerta y se fue, llevando solo el paquete contra su pecho. Me quedé allí, mirando por la ventana empañada, esperando que llamara a una puerta, que alguien lo dejara entrar. Pero él simplemente se quedó allí parado en la acera, inmóvil, como si no estuviera seguro de dónde ir. Y fue entonces, con la respiración entrecortada, que me di cuenta de que nunca miró atrás, ni una sola vez. Me quedé en el coche, con las manos en el volante, sin saber si irme o salir tras él. El motor rugía sordamente, aún más fuerte en el incómodo silencio. La ventana se empañó con mi aliento, creando un velo que hacía que todo pareciera más irreal. Se quedó parado en el mismo sitio de la acera, como una estatua. La calle estaba tan silenciosa que podía oír mi propio latido en los oídos. Esperé a que se moviera, alguna señal de que tenía un destino, pero simplemente aferró el bulto contra su pecho con los hombros encorvados. Por un momento, consideré llamar a alguien, a la policía, a una ambulancia, a cualquier servicio que pudiera comprender mejor la situación. Pero al mismo tiempo, sentí que no era asunto de nadie más. Era como si hubiera decidido hacerme presenciar algo que no podía explicarse oficialmente. La farola titilaba sobre él, iluminando el contorno de su abrigo mojado y el pálido reflejo de su rostro. Apoyé la frente en el volante y cerré los ojos, intentando controlar el miedo que me invadía. Pero cada detalle de esa carrera se me había quedado grabado en la piel.
Respiré hondo y volví a abrir el sobre que me había dado. Los billetes de 100 reales estaban doblados con tanta pulcritud que parecía un ritual. Y al final había otra nota, una que no había visto antes. Me temblaban las manos al sacar el papel, ya empapado por los bordes por la humedad del coche. La nota tenía la misma letra temblorosa, pero solo una frase, escrita en español. Si no regreso, cuídala. El peso de esas palabras me impactó. No sabía de quién hablaba. ¿De una hija? ¿De una hermana? ¿De una mujer esperando en algún lugar? Se me hizo un nudo en el estómago. Volví a levantar la vista. Seguía de pie afuera, mirando fijamente la verja de hierro. Su respiración, con el pecho subiendo y bajando a intervalos irregulares, parecía la de alguien preparándose para una decisión final. La lluvia volvió a caer suavemente, convirtiendo la calle en un paisaje aún más desolado. Cada gota que caía sobre el capó parecía contar el tiempo que me quedaba antes de decidir si debía hacer algo. Pensé en bajar y preguntar quién era, a dónde iba, qué quería que hiciera con ese dinero, pero mis dedos no me obedecían. Era como si una parte de mí supiera que cualquier movimiento podía romper un hilo invisible que lo mantenía todo unido. Y entonces, como si percibiera mi mirada, giró lentamente la cara. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que pareció una eternidad. Esperé a que dijera algo, lo que fuera, pero solo inclinó la cabeza, un gesto casi imperceptible, y volvió a la puerta. Fue en ese momento cuando lo supe con certeza. No tenía intención de regresar. Por un instante, todo pareció detenerse. El sonido de la lluvia se convirtió en un rumor lejano, y sentí como si el tiempo contuviera la respiración conmigo. Permaneció de pie ante la puerta, tan quieto que empecé a dudar si aún respiraba. Quería convencerme de que no era mi problema, de que solo era un conductor pagado para llevar gente de un punto a otro sin hacer preguntas. Pero cada vez que miraba el sobre en mi regazo, sentía que había plantado algo dentro de mí, una deuda silenciosa que no podía ignorar. Sostuve la nota húmeda entre las yemas de mis dedos, releyendo esa corta frase: si no regreso, cuida de ella. Las palabras tenían un peso que ningún dinero podría quitarme. Me pregunté quién era ella y por qué creía que yo, una desconocida, haría cualquier cosa menos seguir mi camino. Afuera, por fin se movió, dio un paso vacilante hacia la puerta, luego otro. Cada movimiento parecía requerir más esfuerzo que el anterior. Cuando su mano se posó en el pomo, se detuvo de nuevo. Casi podía sentir lo que pasaba por su mente. Miedo, culpa, quizás una decisión de la que no podía arrepentirse. La tenue luz de la farola iluminaba el contorno de su abrigo empapado y el perfil de su rostro. Por primera vez me di cuenta de que parecía más joven de lo que imaginaba. Alguien que, en otras circunstancias, podría estar en casa, durmiendo, sin tener que cargar con una carga sin nombre. Se me cortó la respiración. La urgencia de abrir la puerta del coche y correr hacia él casi me abrumaba. Pero permanecí inmóvil, como si una fuerza mayor me mantuviera clavada en el asiento. El motor ronroneaba al ralentí. Los limpiaparabrisas barrían las gotas de agua de un lado a otro, creando un ritmo hipnótico. Conté sus pasos mentalmente, intentando convencerme de que todo terminaría, de que tocaría la puerta, entraría y yo podría irme con la conciencia tranquila. Pero no llamó. Simplemente apoyó la frente contra la puerta, respirando lentamente, como despidiéndose de todo lo que conocía. Me temblaban las manos. Sabía que si me iba en ese momento, jamás volvería a encontrar la paz, porque, en el fondo, entendía que nadie deja 500 reales y una nota así, sin esperar una respuesta. Cuando levantó lentamente la cara, sentí un nudo en el estómago. A través de la rendija de la puerta, una luz titiló en el interior, iluminando el estrecho pasillo de una casa que parecía abandonada. Dio otro paso.
Entonces se detuvo y giró la cara, mirándome fijamente. Sus ojos no reflejaban miedo, ni ira, solo una extraña calma, como si todo ya hubiese sido decidido. Y en ese momento, con el cristal empañado entre nosotros, supe que, pasara lo que pasara, él ya había elegido no volver. No supe cuánto tiempo estuve allí, observándolo con la mano en la verja, la mirada fija en la luz que entraba. La lluvia caía en finos hilillos, formando un velo entre nosotros. Todo parecía tan quieto que parecía que toda la calle contenía la respiración, esperando la siguiente escena. Por un segundo pensé que se rendiría, que se daría la vuelta, volvería al coche y me pediría que lo llevara a otro lugar, lejos. Pero no se movió, ni un pestañeo, ni una pizca de arrepentimiento. Era como si hubiera hecho las paces con todo lo que estaba a punto de suceder. El motor del coche seguía en marcha, llenándome los oídos con su rugido bajo y constante. Me di cuenta de que apretaba el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. En la otra mano, la nota húmeda se desintegraba lentamente, como si quisiera desaparecer antes de que pudiera reunir el valor para hacer algo con ella. La luz de la casa vacilaba, amarillenta y tenue, iluminando un pasillo estrecho. Intenté ver si había alguien dentro, pero solo veía sombras. Y fue en ese momento que se me ocurrió la posibilidad de que no estuviera allí para encontrar a alguien, sino para poner fin a algo. La idea me dio tal escalofrío que tuve que apoyar la frente en el volante para recuperar el aliento. No quería ser responsable de presenciar una tragedia. No quería cargar con la culpa de no haber hecho nada. Pero al mismo tiempo, una parte de mí me repetía que solo era un conductor, que nada de esto era asunto mío, que tenía derecho a irme, a fingir que no había pasado nada. Cuando levanté la vista, ya había abierto la verja. El crujido del metal resonó por la calle vacía, un gemido prolongado. Dio 2 pasos hacia el pasillo y se detuvo. La luz solo iluminaba la mitad de su cuerpo. Su abrigo estaba empapado y el bulto aún se aferraba a su pecho. Quería llamarlo, gritarle cualquier cosa para que volviera, pero no me salía la voz. La puerta estaba abierta tras él, meciándose ligeramente con el viento. Miré el sobre en mi regazo y luego lo miré a él. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la cantidad dentro era mayor de lo que parecía, mucho mayor. Había billetes doblados entre otros, apilados cuidadosamente como si fuera todo el dinero que tenía. Por un instante todo pareció fuera de lugar. La lluvia, el silencio, ese hombre parado en una casa sin número. No sabía si huía, si se entregaba o si dejaba algo que jamás recuperaría. Al entrar otro paso, sentí tal urgencia que casi me tiro del coche, pero antes de que pudiera moverme, se detuvo de nuevo. Giró la cara y me miró por última vez. Sus ojos reflejaban una calma que me dolía por dentro, una resignación que no podía comprender. Y en ese segundo, antes de que la puerta se cerrara, supe que estaba presenciando el final de algo, y tal vez el comienzo de algo más de lo que no había elegido ser parte. La verja se cerró lentamente, con un crujido que pareció resonar en mi pecho. Cuando por fin se cerró, la calle volvió a quedar en silencio. La luz del pasillo permaneció encendida, proyectando un rayo amarillento que se filtraba por la rendija. Y allí estaba yo, atrapado entre las ganas de irme y la necesidad de comprender lo que acababa de pasar. El reloj del tablero marcaba las 3:17 a.m. Me di cuenta de que me temblaban tanto las manos que apenas podía soltar el volante. Respiré hondo, intentando encontrar algo de racionalidad. Quizás solo estaba conociendo a alguien. Quizás esta historia no era tan trágica como parecía, pero al mismo tiempo sabía que nadie deja un sobre con tanto dinero y 2 notas escritas a mano, a menos que esté dispuesto a entregarlo todo. Cerré los ojos por unos segundos, recordando la forma en que dijo, «Cuídala». Su voz contenía una tristeza tan profunda que parecía demasiado profunda para un solo cuerpo. Me pregunté si tendría una hija.
una mujer esperando en algún lugar, o si ella era algo más, una promesa, un recuerdo, una culpa que no quería cargar solo. La ventanilla del coche se empañó de nuevo con mi aliento. Al limpiarla con el puño de la chaqueta, noté que la luz del interior empezaba a parpadear a intervalos irregulares. Creí ver una sombra pasar por el pasillo, pero no estaba seguro. Todo mi ser me decía que arrancara el coche y me fuera, que fingiera que nunca había aceptado ese viaje, pero sentía los pies pegados al suelo. Era como si el destino hubiera decidido que debía quedarme ahí, observándolo todo. La lluvia arreció, tamboreando sobre el capó como un redoble de tambor que marcaba el tiempo que me quedaba antes de tomar una decisión. Volví a abrir el sobre, contando los billetes uno a uno, casi como si me ayudara a mantener la cordura. La cantidad era absurda, suficiente dinero para pagar todas las facturas del mes y aún sobrar. Pero en aquel entonces supe que ya no se trataba del dinero. Pasé el pulgar por el papel húmedo de la nota, sintiendo cada fibra como una confesión indeleble. En mi interior, una voz insistía en que era un grito de auxilio y que yo era la única que lo sabía. Miré a mi alrededor, intentando ver si había alguien en la calle. Ni un alma, solo el viento, la llovizna y la persistente sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. El reloj del tablero adelantó 1 minuto. La luz interior parpadeó con más intensidad y luego se apagó de repente, sumiendo la casa en una oscuridad total. Mi corazón se aceleró. Fuera lo que fuese que estuviera pasando, estaba seguro de que no era bueno. Me pasé la mano por la cara, respirando con dificultad. Una parte de mí aún quería creer que todo saldría bien, pero en el fondo sabía que era demasiado tarde para pensar en finales felices. Y fue en ese momento, con la calle tan silenciosa como un cementerio, que mi celular vibró en el asiento del pasajero y apareció un mensaje en la pantalla que me heló la sangre. Durante unos segundos me quedé mirando la pantalla parpadeando en la oscuridad del coche. La notificación parecía tan fuera de lugar en el silencio que tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que era real. Luis R. envió un mensaje, el mismo nombre que el del pasajero. El hombre que ahora estaba al otro lado de la puerta, en total oscuridad. Se me secó la garganta. Dudé antes de tocar la pantalla, como si temiera lo que encontraría. Luego deslicé el dedo y abrí la conversación. El mensaje era corto, escrito con la misma letra temblorosa que las notas. Gracias por no preguntar. Si todo sale mal, ella es tu responsabilidad. Gracias por no preguntar. Si todo sale mal, ella es tu responsabilidad. Me empezaron a sudar las palmas de las manos. Leí esa frase 3 veces, esperando que significara algo más, pero no había lugar a interpretaciones. Me estaba entregando algo, o a alguien, que ni siquiera sabía quién era. El sobre en mi regazo se sentía aún más pesado. Cerré los ojos, intentando controlar el pánico. Todo mi ser gritaba que arrancara el coche y saliera de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra parte, la misma que me mantenía despierta noche tras noche preguntándome qué ocultaba la gente tras un buenas noches, insistía en que debía quedarme. La luz de la casa seguía apagada. No se movía. No había ruido. Solo se oía la lluvia acumulándose en la calle. Alargué la mano al pomo de la puerta, lista para salir del coche, pero algo me detuvo. No sabía si era miedo o instinto de supervivencia. Quizás ambas cosas. El reloj marcaba las 3:24. Llevaba más de 7 minutos desaparecido. Mentalmente pensé en todas las posibilidades. Quizás era un ajuste de cuentas. Quizás subía de alguien. Quizás esa casa no era suya y por eso la puerta no tenía número. Pero en el fondo sentía que no importaba cuál fuera la historia. Lo único de lo que estaba seguro era que no estaba allí por casualidad. Empecé a sentir un hormigueo en las piernas. Sabía que tenía que decidir. Quedarme quieto hasta el amanecer o adentrarme en ese pasillo oscuro y descubrir la verdad. Pero solo imaginar cruzar esa puerta me provocó un escalofrío como una advertencia. El teléfono vibró de nuevo.
Esta vez era una llamada. El mismo nombre en la pantalla. Luis R. llamando. Contuve la respiración antes de contestar. Presioné el botón verde, me puse el teléfono en la oreja y durante unos segundos no oí nada. Solo una respiración agitada e irregular, como si estuviera corriendo o escondiéndose. ¿Hola? Mi voz salió débil, casi un susurro. Al otro lado, silencio. Entonces, por fin, habló. La voz sonaba más tranquila de lo que esperaba, pero tan distante que parecía venir de algún lugar lejano. Si ella pregunta, dile que la quise. La llamada se cortó. Me quedé allí, inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, intentando procesar lo que significaba. ¿Quién era ella? ¿Y por qué le confió este mensaje a un desconocido? En efecto, si esta historia te mantiene enganchado, dale a me gusta, así sabré que no soy el único que lo cuenta. Y fue en ese momento, con el corazón acelerado, que me di cuenta de que no había forma de salir limpio de esa historia. El teléfono seguía en mi mano, pero ni siquiera recordaba cómo sostenerlo. Su voz resonó en mi mente como un eco imparable. Si ella pregunta, dile que la quise. Si ella pregunta, dile que la amé. No sabía por qué me afectaba tanto. Quizás porque, tras toda esa extrañeza, había un dolor tan humano que me resultaba familiar. El dolor de alguien que carga con demasiada culpa para explicarla y demasiado amor para renunciar a todo sin decir una palabra. Miré hacia atrás, hacia la puerta cerrada. La luz de la casa no se había encendido. El silencio era tan absoluto que quería gritar, hacer cualquier ruido que rompiera la sensación de estar solo en el mundo. El sobre permaneció en mi regazo, húmedo, pesado como el cemento. Consideré abrir todas las notas para ver si había más escondidas, pero él no podía mover los dedos. Era como si mi conciencia me advirtiera que cada nueva respuesta solo traería preguntas más grandes. Por unos minutos perdí la noción del tiempo. Me quedé ahí, respirando lentamente, sintiendo el frío matutino filtrarse por las ventanillas del coche. Cuando por fin recuperé el control, noté que los limpiaparabrisas habían dejado de funcionar. La lluvia arreciaba, convirtiendo el mundo exterior en una masa de reflejos distorsionados. Pensé en arrancar el coche e irme, conducir hasta mi calle, fingiendo que nada de esto había pasado. Pero el recuerdo de su voz me retuvo ahí. No era solo miedo, era la persistente sensación de que, si me iba, estaría abandonando a alguien que ni siquiera conocía. Cerré los ojos intentando armarme de valor. Respiré hondo, conté hasta 3 y finalmente abrí la puerta. El aire frío me golpeó como una bofetada. Sentía las piernas débiles al pisar la calle mojada. La puerta estaba a solo unos metros. Caminé despacio, mirando a mi alrededor, como esperando que alguien apareciera y me detuviera, pero la calle permanecía vacía, silenciosa, indiferente a lo que estaba a punto de suceder. Al acercarme me di cuenta de que el pestillo no estaba cerrado. Un empujón fue suficiente para entrar. Mi mano se quedó suspendida sobre el hierro frío durante varios segundos. La madera húmeda crujió levemente, como si se quejara de mi vacilación. Apoyé la frente contra la puerta, oliendo a óxido y lluvia. Todo mi ser me gritaba que me diera la vuelta, pero su voz aún vibraba en mi memoria. Si ella pregunta... Respiré hondo, cerré los ojos y finalmente empujé. La puerta se abrió con un clic seco. El pasillo era estrecho, iluminado por una sola lámpara al fondo que latía lentamente, como un corazón a punto de detenerse. Las paredes estaban manchadas de humedad, el suelo estaba cubierto de charcos. Di 2 pasos, luego 2 más, con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía desplazar el aire a mi alrededor. Al llegar al centro del pasillo vi que la puerta del fondo estaba entreabierta. Me detuve. El silencio era tan absoluto que me pregunté si habría alguien más. Pero entonces, casi sin oír,
Oí un sonido que me heló la sangre. Fue un grito bajo, contenido, como si alguien intentara no ser escuchado. Y fue en ese momento, con la mano temblando en el pomo de la puerta, que me di cuenta de que tal vez no estaba preparada para descubrir quién era ella. Por un momento me quedé completamente inmóvil, escuchando solo el llanto ahogado al otro lado de la puerta. El sonido llegaba en breves ráfagas, como si quien llorara necesitara detenerse y recuperar el aliento antes de continuar. Respiré hondo, intentando mantener la compostura, pero todo mi ser quería huir y fingir que esta historia no me pertenecía. El pasillo parecía más largo de lo que era en realidad. Cada gota que caía del techo caía en un cubo oxidado, emitiendo un sonido agudo que se mezclaba con el llanto. Me acerqué lentamente. Me temblaban tanto las manos que tuve que apoyar una contra la pared para no caerme. La puerta estaba entreabierta, sin llave. Un suave empujón bastó para revelar quién estaba allí. Cerré los ojos unos segundos intentando encontrar algo de valor. Cuando la volví a abrir, el llanto había cesado. El silencio que siguió fue peor. Parecía una pausa expectante, como si alguien al otro lado también estuviera conteniendo la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que temí que delatara mi presencia. Toqué la madera fría con las yemas de los dedos. Estaba húmeda, probablemente por la lluvia que goteaba del techo. Pegué la oreja a la puerta. Por un instante, no oí nada. Entonces, una voz femenina, débil, casi un susurro. ¿Luis? La pregunta me invadió como un peso insoportable. Quise responder, pero se me cerró la garganta. Su voz tenía un tono perdido, como quien llama a alguien que ya sabe que no volverá. Tragué saliva con fuerza y abrí la puerta unos centímetros. El pestillo se dio con un suave clic. La luz de una bombilla que colgaba del techo iluminó lo que parecía una habitación pequeña y casi vacía. En un rincón, una mujer estaba sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. Su cabello mojado le cubría la mitad de la cara, pero pude ver que temblaba. Levantó lentamente la cara y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Nunca olvidaré esa mirada. Era una mezcla de miedo y alivio, como si no pudiera decidir si yo era una amenaza o una salvación. ¿Dónde está Luis?, preguntó con la voz quebrada. Intenté hablar, pero solo pude negar con la cabeza. Ella miró al suelo, apretándose las piernas con las manos, y respiró hondo, como si se diera por vencida. Miré a mi alrededor, buscando señales de otra persona. Ninguna. Solo una silla volcada y unas gotas de sangre seca en el suelo, cerca de la pared. Se me revolvió el estómago. No sabía si la sangre era suya, de ella, o de alguna otra historia que nunca descubriría del todo. Se hizo el silencio de nuevo. Sentí la necesidad de decir algo, pero no me parecían bien las palabras. Así que hice el único gesto posible. Le tendí la mano, demostrándole que no quería hacerle daño. Por un momento no reaccionó. Luego, lentamente, buscó los míos. Sus dedos estaban tan fríos que sentía como si todo el calor la hubiera abandonado. Me arrodillé a su lado, todavía sujetando esa mano delgada, y respiré hondo. Una parte de mí quería preguntarlo todo. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué significaban las notas? Pero otra parte comprendió que quizá ninguna respuesta sería suficiente. Y fue en ese momento, arrodillado sobre el suelo húmedo de aquella casa, que me di cuenta de que la historia que creía haber presenciado afuera ni siquiera había comenzado todavía. Durante unos segundos nos quedamos allí, en silencio, como si ninguno de los dos supiera qué hacer. El frío de su mano parecía subirme por el brazo hasta el pecho, un frío que no venía solo de la madrugada. Era el frío de alguien que ya lo ha perdido casi todo. Respiraba con dificultad, como si intentara contener las lágrimas. Quise preguntarle su nombre, pero la pregunta se apagó antes de llegar a mis labios. En ese momento, cualquier palabra parecía demasiado fuerte. La habitación era pequeña y húmeda, con manchas viejas cubriendo la mitad de las paredes.
Un olor a humedad se mezclaba con el tenue perfume que aún flotaba en el aire, quizá el suyo, quizá el de alguien que ya no estaba. En un rincón vi una bolsa rota, con ropa enredada y una manta sucia, y cerca de la puerta un celular yacía en el suelo, con la pantalla rota y una notificación intermitente que no pude leer desde lejos. Apoyé la mano en el suelo intentando mantener el equilibrio. Fue entonces cuando noté el detalle que me revolvió el estómago. Una cartera abierta justo al lado de la silla caída. Dentro, una foto de un Luis más joven, sonriendo junto a la misma mujer que ahora temblaba ante mí. Recogí con cuidado la cartera y se la mostré. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Pasó el pulgar por el rostro de él en la fotografía, como si acariciara a un fantasma. Luego, sin levantar la vista, murmuró: «Yo le dije que no viniera». No sabía qué decir. Su voz tenía un profundo arrepentimiento que parecía dejarme sin alto. Quería preguntarle de qué huía, quién la había lastimado, pero al mismo tiempo sentía que esa historia no me pertenecía. La luz de la lámpara titiló, proyectando sombras extrañas por la habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta trasera estaba entreabierta y el viento frío que entraba traía un sonido lejano, como de alguien caminando por el jardín. Me giré instintivamente, intentando ver algo más allá de la oscuridad. ¿Hay alguien más aquí?, pregunté, rompiendo finalmente el silencio. Ella no respondió. Simplemente bajó la mirada y me apretó la muñeca con más fuerza, como rogándome que no la dejara ahí. El sonido en el patio cesó de repente, y por unos segundos todo quedó tan en silencio que mi corazón pareció acelerarse. La rodeé con el brazo y la ayudé a ponerse de pie. Su cuerpo temblaba tanto que temí que no pudiera mantenerse en pie. Cuando se tranquilizó, me miró, y con voz quebrada dijo algo que sonó como una confesión. «Él no quería que usted supiera». Yo fruncí el ceño, confuso. «¿Qué cosa?». Respiró profundamente, como preparándose para una verdad imposible. «Que él no pensaba volver». Se me hizo un nudo en la garganta. La agarré por los hombros, intentando adivinar si era una despedida o un grito de auxilio. Pero antes de que pudiera preguntar nada, el ruido volvió a oírse. Esta vez más cerca. Pasos pesados y arrastrados, como si alguien cruzara el patio sin prisa por llegar. Me quedé mirando la puerta entreabierta, sintiendo un sudor frío correr por mis sienes. Mi instinto me decía que era hora de correr, pero mis pies no se movieron, porque en el fondo sabía que estaba demasiado metido como para fingir que no era yo. Y fue en ese momento, agarrando su mano con fuerza, que me di cuenta de que lo peor aún estaba afuera de esa puerta. No sé si fueron segundos o minutos. El tiempo dentro de esa habitación parecía diluido, alargado por un miedo que nunca antes había sentido. El sonido de pasos en el patio continuaba, deteniéndose, arrastrando los pies, como si quien se acercara quisiera asegurarse de que cada movimiento fuera escuchado. La mujer me agarró la mano con fuerza, con la mirada fija en la puerta trasera. Consideré jalarla y correr hacia el coche, pero tenía las piernas tan pesadas que sentía como si el suelo me sujetara. El aire se sentía más frío con cada respiración. «¿Quién anda ahí?». Mi voz salió ronca, quebrada por el pánico. No respondió. Simplemente apartó la mirada, como si no quisiera ver lo que venía después. El viento soplaba por la grieta, trayendo consigo el olor a tierra mojada y algo que no pude identificar de inmediato. Un olor agridulce que me revolvió el estómago. El pestillo de la puerta se movió con un suave clic. La apreté con más fuerza, intentando transmitirle una seguridad que yo no sentía. La luz del techo parpadeó, proyectando nuestras sombras en la pared de forma distorsionada, casi irreconocible. En el fondo, una parte de mí aún quería creer que todo era un malentendido, que quienquiera que estuviera ahí afuera solo venía a ayudar. Pero otra parte, la parte más instintiva, la que grita cuando la vida está en peligro, sabía que no era así. El pestillo volvió a vibrar. Luego, silencio.
un silencio tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón. Pensé en volver a hablar, preguntar quién era, pero no podía abrir la boca. Entonces, lentamente, la puerta empezó a abrirse. El crujido fue tan largo que sonó como un gemido, mezclándose con el sonido de la lluvia afuera. La mujer cerró los ojos y respiró hondo, como si ya supiera que no tenía sentido luchar. Miré fijamente la grieta que se ensanchaba, esperando ver un rostro familiar, alguna explicación, pero no había nada. Solo oscuridad. Un vacío tan denso que parecía ingrávido. Por un segundo creí desmayarme. La sensación de que el momento no terminaría nunca me consumía por dentro. Sentí que su mano se soltaba de la mía, como si renunciara a su intento de mantenerse en pie. Entonces, desde la oscuridad, surgió una voz. Baja, lenta y tan fría que me dejó sin aliento. Ya está hecho. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No pude identificar de quién era la voz, pero parecía cargada de algo que no quería entender. La mujer abrió los ojos y vi una lágrima correr por la mejilla. «Perdóname», susurró. El pestillo hizo clic contra la madera, la puerta se abrió, y por un instante antes de que pudiera reaccionar, percibí un olor a jazmín mezclado con el aroma terroso, el mismo que impregnaba el paquete en el coche. Retrocedí un paso, con el corazón acelerado, lista para correr, pero al levantar la vista me di cuenta de que no había nadie en la puerta, solo la lluvia que caía afuera, cubriéndolo todo con un silencio demasiado denso para ser natural. Y fue en ese momento, cuando me di cuenta que la oscuridad parecía moverse sola, que comprendí que ya no podía salir de ahí siendo la misma persona. No recuerdo exactamente cómo logré salir de esa casa. Mi mente contenía algunas imágenes dispersas, el portazo tras de mí, la mujer sentada de nuevo en el suelo, el sonido de la lluvia convirtiéndose en un estruendo constante que ahogaba todos los demás pensamientos. Cuando volví al coche, me temblaban tanto las manos que tardé 3 intentos en meter la llave. El motor respondía con lentitud, como si el propio coche se resistiera a llevarme. Al pasar la calle como un rayo ante las ventanas mojadas, tuve la sensación de que no había terminado, que simplemente estaba huyendo de algo que, tarde o temprano, encontraría la manera de alcanzarme. Conduje sin rumbo durante casi 1 hora. Pasé por avenidas vacías, plazas donde nadie me reconocería, rincones donde el silencio parecía tener otro significado. Todo en mi interior gritaba que esta historia no se trataba solo de él o de ella, también se trataba de mí, de cómo la vida nos confronta con decisiones que no pedimos, de cuánto podemos soportar el dolor ajeno antes de derrumbarnos. Detuve el coche en una gasolinera cerrada. El olor a dinero aún persistía en el asiento del copiloto, mezclándose con el aroma a jazmín que insistía en no desaparecer. Tomé el sobre una última vez. Contemplando esos billetes me pregunté cómo algo tan concreto podía tener tanto peso invisible, tanta culpa, tanta duda. ¿Sabía él que nunca volvería? ¿Ya había aceptado que estaría esperando allí a alguien que nunca llegaría? ¿O era todo una prueba, una forma de demostrar que incluso cuando el mundo nos empuja el cinismo, todavía hay espacio para la compasión? No sé qué responder. Hasta el día de hoy, al cerrar los ojos, sigo viendo cómo se abre la puerta. Siento el escalofrío que invadió la habitación cuando la voz dijo que había terminado. Sigo pensando en la pregunta que nunca hizo. Si ella pregunta, dile que la quise. Quizás esta sea la parte más cruel de las despedidas. Nunca sabemos si la otra persona realmente nos lo pedirá. Cuando finalmente tuve el valor de mirarme por el retrovisor, mi propio reflejo parecía pertenecer a otra persona, alguien que había visto demasiado, que entendía cosas que desearía no haber descubierto jamás. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que participabas en la historia de otra persona sin poder elegir? ¿Alguna vez has cargado con una verdad que no sabías dónde poner? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todas las historias.
Y si quieres escuchar más historias reales, de esas que se quedan en tu cabeza durante días, suscríbete al canal ahora mismo, porque no todo lo que ocurre a primera hora de la mañana cabe en un atestado policial.